Listo. A ver, Ramoncito, ya que te hemos extrañado, si nos puedes guiar en oración, por A favor. ver, una oración por 3 semanas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque permites esta reunión, Dios, por medio de la tecnología. Poder aprender de tu palabra, Dios, cada vez más. Permítanos aprender de ella, Dios. Llevarnos, Señor, para el camino correcto, Señor. De repente cometemos alguna falta, Dios, juzgando, o fijándonos en cosas insignificantes, pero es el tiempo de aprender, de corregirnos, Dios. Y de repente vamos a padecer mucho, Señor, en mucho tiempo de poder aprender, pero ese es tu deseo, Dios, en cada uno de nosotros, porque nos llamas a crecer espiritualmente, nos llamas a ser maduros en los fe. Y hemos sido niños en nuestro bautizo, hemos empezado, Señor, a aprender de ti y seguimos empezando, seguimos aprendiendo, Dios, para poder llegar a esa salvación y vida eterna. Y te pedimos, Señor, suplicamos que nos acompañes, no nos abandones y ayúdanos en todo momento. Y así lo tenemos por seguro, porque el Espíritu Santo en nosotros, eres tu Dios, que nos acompaña en todo momento. Gracias por esta reunión, por los hermanos que han podido ingresar y los que pueden hacerlo también, Dios, los esperamos. Y a Julio por tu tiempo de poder enseñar. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, vamos a nuestras Biblias entonces, vamos a leer ahora el primer bloque de esta noche, que es del 5 al 8, versículos, o sea, capítulo 2, versículos de 5 al 8, ¿no? De ahí vamos a comentar algunos puntos y bueno, y como vamos a conversar de lo que hemos, de lo que, del análisis que les quiero brindar el día de hoy, ¿no? Entonces vamos al texto bíblico que dice aquí: Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O qué es el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que si Dios puso todas esas cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Eso es el texto del domingo, ¿no? El texto de la prédica del domingo, el primer texto, ¿no? Pero no les voy a dar de nuevo la prédica, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es el texto, o sea, analizar más profundamente ese texto, ¿sí? Específicamente. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver si se ve. Ahí está. Entonces quedamos que todo está bajo Cristo, ¿no? Ya habíamos hablado antes de los ángeles y de su misión y su labor aquí con nosotros, los cristianos, ¿no? Era una labor de asistencia, era una labor ¿no? de ser asistente tanto de Dios como de los cristianos, ¿no? Entonces, el mundo venidero, ¿no? Que se menciona en el versículo 5 era la era del Mesías en la que ahora vivimos, ¿no? Ahora vivimos eh, en la era de Jesús, ¿no? En el reino, ¿no? Comenzó con Jesús siendo coronado como rey en el cielo. A ver, vamos a un ratito. Y ya está. Comenzó con Jesús siendo coronado como rey en el cielo y se hizo evidente en la tierra cuando el Espíritu comenzó a administrar ese reino en Hechos 2, ¿no? Cuando se arranca, por decirlo así, la iglesia, ¿no? A pesar de lo que muchos piensan, Jesús es el soberano de esta era, ¿no? Hay muchas iglesias cristianas dominacionales que aún están esperando el reino, ¿no? Pero nosotros podemos afirmar ya que el reino está vivo, que tenemos un rey, ¿no? Y que ese rey gobierna sobre la iglesia, ¿no? También vivimos en la era en la que los apóstoles, como siervos de Jesús, rigen el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo alcanzan tal mandato? Por medio de la enseñanza dadas a ellos en sus escritos a medida de que eran guiados por el Espíritu Santo.
Acerca de la expresión el mundo venidero se refiere al tiempo que seguirá a la segunda venida de Jesús, es quitarle significado a la frase en lo que respecta a la enseñanza de Hebreos. El autor de Hebreos, no vamos a ponerle un autor, estaba mostrando la superioridad de Jesús ahora, ¿no? Hoy, ¿no? O en ese tiempo, siglo primero, no en un futuro reino milenario, ¿no? Como le vuelvo a repetir, hay denominaciones cristianas que aún esperan el reino, ¿no? ¿No? Que el reino no es una realidad. La frase que dice, acerca del cual estamos hablando, podría ser una indicación de que la carta a los hebreos fue primeramente expresada en forma de sermón. ¿Se acuerdan? La primera, las primeras, primer estudio, las primeras semanas de estudio de esta carta, ¿no? Decimos, ¿no? Lo más probable que haya sido esto un sermón y que este sermón haya sido transcrito en forma de carta, ¿no? Casi todo lector cuidadoso podría darse cuenta de que Hebreo fue presentado primero como un sermón. Versículo 6. La oración, alguien testificó en cierto lugar, no significa que el autor original de Salmos 8, porque acá está haciendo alusión a Salmos 8, 4 al 6, fuera desconocido, ¿no? Del autor, ¿no? De Salmo 8 fuera desconocido, ni que la fuente era un simple autor humano sin inspiración divina. Más bien, el punto en cuestión es que el mensaje es importante sobre todo lo demás, ¿no? O sea, fuera de que, o sea, fuera, como toda carta de la Biblia, eh, no es importante el mensajero, sino el mensaje, ¿sí? Porque nosotros leemos la Biblia porque es inspiración de Dios, es palabra de Dios, no es palabra de Pablo, ni de Pedro, ni de Lucas, ni de Juan, ni de Mateo, ni de Marcos, ¿no? Sino que es palabra de Dios. O sea, el que lo escribió es irrelevante. En Hebreos 4:4 se usa una expresión similar que dice, en cierto lugar se dice así del séptimo día, ¿no? Es para un poco engancharla, cómo es el estilo de escritura que tiene esta carta, ¿sí? Es evidente que el autor conocía el origen del pasaje, ¿no? Hay un teólogo antiguo, ¿no? Del primer siglo también, el teólogo judío Filón de Alejandría también usó esta redacción cuando de hecho conocía el autor del texto, o sea, la forma de escribir, ¿no? Cuando Dios es la fuente, ¿no? De nuevo, no necesitamos identificar al autor humano. Eso, con esa idea nos tenemos que quedar. La frase hijo del hombre, la cual es una cita del Salmos 8:4, aparentemente se refiere en el Salmo a todos los hombres mortales. Para algunos es posible que la expresión favorita de Jesús para sí mismo fuera lo que proféticamente el salmista quiso decir. Sin embargo, el paralelismo de la poesía hebrea exige que la frase represente solamente a la humanidad. En otras palabras, la expresión hijo de hombre quería decir hombre, ¿no? Sin embargo, constituía también un tipo del antitipo que es Cristo. Debido a que el Hijo del Hombre es usado tantas veces en otras partes para Jesús, ¿no? Por ejemplo, en Daniel y más de 80 veces en el Nuevo Testamento, la solución podría reposar en la opinión de que el pasaje tenía un doble significado, con una primera aplicación al hombre y una segunda a Cristo y su mandato. Si hijo de hombre se refiere solamente a la humanidad, entonces el asombro del salmista era que Dios se preocupa tanto por el significante hombre como, y que ha mostrado tanto interés en él, ¿no? Como les decía en la prédica, ¿no? El hombre es tan insignificante en comparación, ¿no? Al universo, a la creación, a lo inconmensurable, infinito que es el universo, ¿no? ¿Qué es el hombre, no? ¿No? Y el salmista se basa, ¿no? ¿Qué es el hombre, no? Para que te fijes en él, ¿no? En el versículo 9 se trata un contraste entre lo hombre ordinario y Cristo, ¿no? Estoy un poco adelantándome lo que va a venir después, ¿no? A quien Dios ha puesto sobre todo, incluido la muerte. Lo único que aún no se sujeta al hombre, como lo insinúa el versículo 8, ¿no? Les decía yo en la prédica, no, o sea, hay una cosa que todavía no se sujeta al hombre, que es, ¿no?
la vida eterna con Cristo. No, eso todavía no, porque no ha habido hasta este momento segunda venida de Cristo. Jesús incluyó de forma voluntaria la muerte como parte de su sometimiento a la voluntad de Dios. Tuvo que morir así como nosotros. Los versículos 7 y 9 dicen que fue hecho inferior a los ángeles por un corto tiempo, lo cual tiene que referirse a su tiempo en la tierra. Ese punto de vista acerca del señorío de Jesús no contradice otras porciones de las Escrituras. Sin embargo, suscita preguntas de que no podemos contestar. Por ejemplo, los ángeles lo protegían. Sin embargo, ¿lo hicieron por mandato suyo o por parte del Padre? ¿No? Ciertamente pudo haber ordenado la ayuda de ellos en vista de que le ayudaron en Getsemaní. Sin embargo, dijo que tendría que orar a mi Padre pidiendo ayuda angelical. Si tenía la autoridad sobre ellos, no podría habérselos ordenado sin ir al Padre. Eso, hermanos, es humildad, ¿no? Al tener el ministerio de Jesús en la tierra, ser hombre requería es el máximo, ¿no? Muestra de humildad de Dios, ¿no? Hacerse hombre, padecer como hombre y sufrir como hombre y tener y plantar la semilla de esa relación que tenía el hombre con Dios, ¿no? O sea, siendo Jesús Dios y también hombre, prefirió, o sea, sentirse o educar al hombre para decir, no, yo tengo que dirigirme a mi Padre que está en los cielos. Yo no puedo hacer por las cosas por mí mismo, por ahora, ¿no? El hombre no es más que una partícula de polvo comparado al tremendo cosmos que Dios ha creado. Qué grandes son la gracia y la gloria que nos otorgó el Todopoderoso Creador, que visitó nuestra tercera roca, ¿no? Había una serie de televisión que era la tercera roca desde el Sol, ¿no? Entonces, nosotros somos solamente somos el tercer planeta del Sol de este sistema solar, ¿no? Por supuesto, el mundo culminante en su visitación a nuestro relativamente pequeño planeta no constituyó la venida de Cristo. A pesar de nuestra insignificancia, nos ha visitado. La Biblia en las Américas, siempre es bueno revisar, como ustedes ya saben, revisar otras versiones, consigna que Dios está preocupado por el hombre, lo cual expresa muy correctamente el término original. Hace más que simplemente hacer presencia. Santiago 1.27 indica que visitar huérfanos y viudas significa mucho más que simplemente ir a ver a tales personas. Incluye ver por ellos. O sea, el término visitar, ¿no? No es como lo solemos entender ahorita en castellano. Si yo digo, pues voy a visitar, solamente me senté a conversar con él y me fui, ¿no? Pero visitar, desde el punto de vista del texto, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice visitar, no solamente significa que lo vi, sino que no solamente lo vi, sino lo asistí en sus necesidades. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice Génesis 50:24, Reina Valera 60. Una visita era una acción especial de parte de Dios con fin de traer bendiciones a su pueblo. Esto sería hecho en beneficio de la humanidad con la venida de Jesús. Parece extraño a lo mucho decir que Dios visitaría a Jesús debido a su insignificancia. Versículos 7 y 8. En el versículo 7 dice que el hombre es también hecho un poco inferior a los ángeles. Esta es una cita del Salmo 8:5. La palabra que se traduce como ángeles en el texto hebreo es dioses. Acuérdense también cuando vimos las primeras semanas, ¿no? Que era Elohim, ¿no? Era dioses, o también se podía referir a toda entidad divina, ¿no? Como un conglomerado de entidades divinas. Sin embargo, el término podría significar seres divinos, ¿no? Lo anterior parece indicar que la Septuaginta, como ya saben ustedes, es la traducción griega que se hicieron del Antiguo Testamento,
da la idea correcta del Salmo de traducir la palabra ángeles, ¿no? ¿No? Ahí sí pone ángelos en el griego, ¿sí? La Biblia, de nuevo, si ustedes pueden, están compren, consíganse la Biblia de las Américas, ¿sí? En inglés es la New American Standard, ¿no? Pero la Biblia de las Américas es una buena traducción y es una buena fuente de comparación con la que tenemos, por ejemplo, la que manejo yo, Reina Valera o NBI, ¿no? La Biblia de las Américas traduce Elohim como Dios en Salmos 8:5. Sin embargo, la Reina Valera y otras versiones dice ángeles, ¿no? El hombre es continuamente inferior a los ángeles mientras esté en esta vida, tiempo que podría ser considerado un corto tiempo ante la eternidad, como lo consigna la Biblia de las Américas. Jesús fue como nosotros solamente un corto tiempo. Si este es el asunto, entonces el autor estaba sugiriendo que solamente por medio del último Adán, Cristo, ¿no? Puede el hombre retomar el control del mundo y de su destino. El control sobre la muerte que se perdió por medio del pecado de Adán solamente puede retomarse en Cristo. Este hecho explica la declaración que dice: todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Si bien no todas las cosas fueron puestas bajo el hombre, están por supuesto bajo Cristo. Ustedes podrían decir, lo anterior se refiere a más que meramente la muerte, puesto que hay mucho en la tierra que el hombre no controla. Piense en los animales, en los elementos del clima y en las placas tectónicas, por ejemplo, cuando hay un temblor, ¿no? Estamos a la merced de cualquier evento que pase, ¿no? Huracán, temblor, la nieve, el calor, lo que sea, ¿no? Incluso si algún día el hombre controlara a cada animal, a todos los elementos del clima y aún a las placas tectónicas de la Tierra, no tiene esperanza de poder controlar la muerte, ¿no? Hay una frase que dice, ¿no? Lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir, ¿no? No podemos saber si vamos a ser ricos, pobres, ¿no? Enfermos, sanos, no sabemos. Lo único que tenemos certeza en esta vida es que cuando uno nace, va a morir, ¿no? Puedes alargar la vida hasta cierto punto, sin embargo, la muerte está más allá del ámbito de su capacidad, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Los escucho, hermanos. Dejo de compartir pantalla para conversar un poquito. Y saludo a los que han entrado recién. Hola, Mariela. Hola Julio, hola, buenas tardes con todos. Disculpen la tardanza, No te preocupes. se me pasó disculpen en verdad. No, no se preocupes. No, no hace mucho que entramos al curso. Así que no hay problema. Estamos bien. Todos hemos avanzado casi a la par. Bueno, eh, el hombre está tiene todo sujeto, ¿no? No, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que tiene que dominar, que da vida eterna y es Cristo, ¿no? Pero esa vida eterna todavía no para el hombre. Todavía no, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir de ese texto? Que Dios nos enaltece, ¿no? Como decíamos el domingo, ¿no? Dios nos enaltece, pero nosotros no debemos enaltecernos, ¿no? O sea, bien hace el salmista en decir no somos nada, pero a pesar de que no somos nada, Dios pone sus ojos sobre nosotros, ¿no? No solamente sus ojos, su amor y demás, ¿no? Sí, Ah, Julio, sí, sí, es muy interesante esta parte, ¿no? Porque Él nos enaltece, sin embargo, diríamos, ¿y por qué nosotros no enaltecernos? Sí, Él nos está enalteciendo. Eh, Sin embargo, ahí ya creería, por ejemplo, que está eso de que ya podríamos entrar a veces nosotros como a la vanagloria, ¿no?
Ujú. a la vanagloria, o sea, vanagloriarnos de alguna forma. Y eso, por lo que yo entiendo, eso no le agrada a Dios, ¿no? O sea, es ser orgullosos o vanidosos, Ujú. no le agrada a Dios. Es lo mismo Entonces, que, claro, es lo mismo que el domingo, ¿no? Les comentaba, ¿no? ¿Por qué toqué el tema de el segundo texto que fue de esta parábola, ¿no? Del fariseo con el publicano, ¿no? Porque el fariseo se exaltaba, ¿no? Mire, yo soy religioso, cumplo mis diezmos, ¿no? Y todavía tenía, decir, yo no me porto como este de acá a mi costado, ¿no? Que es cobrador de impuestos, ¿no? Pecador, ¿no? Que maltrata a los judíos y demás, ¿no? Y al final el otro decía, ¿no? El otro se humilló y dijo, mira, yo soy así, señor, yo soy así, asá, pero, ¿no? Ayúdame, ¿no? Y la parábola Jesús mismo dice, ¿no? Uno se fue exaltado, el otro fue humillado, y no precisamente fue el fariseo fue humillado, ¿no? O sea, ante los así ojos es. de Dios eso fue humillado porque, o sea, tanto era su, ¿no? Su ego, ¿no? Ujú, Y que ante Dios pues no fue justificado, ¿no? Pero el otro sí, que claro, lo que se humilló, Dios lo enalteció porque vio un corazón sincero, ¿no? Que el corazón de claro. cristiano nunca debe caber eh, enaltecerse, ¿no? Porque no hemos ganado nada. Acuérdense el comienzo del capítulo, cuidado que nos extraviemos, cuidado que perdamos el paso, todavía podemos perder lo que hemos ganado, ¿no? Claro. Entonces, si tú empiezas a cometer ese tipo de cosas, ¿no? Como decíamos hace un ratito, ¿no? El jueves pasado, no puedes pecar transgrediendo, desobedeciendo, perdón, y en ciertos casos también no, inconscientemente por omisión, ¿no? Por eso digo, de repente este judío pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero no estaba haciendo algo bueno, Sí. ¿no? Em, y también porque, bueno, si bien es cierto ahí la palabra, no sé si de repente en otras versiones es enaltecer, pero, o sea, que Dios nos enalteció, de repente en otras versiones lo ponen de otra forma. Voy a verificar porque no. Ahora, pero sin embargo, bueno, él tiene toda la potestad, ¿no? Él es el que lo puede todo, ¿no? Sin embargo, pues para nosotros es definitivamente una información, ¿no? No fuimos hechos, ah, como dice, ¿no? O sea, ¿qué somos o qué representamos para Dios, ¿no? Ujú, Es bueno tener esa información, estoy pensando, ¿no? Porque hay muchas partes de la palabra que dicen, ¿no? Que somos el linaje escogido, ¿no? Que somos la niña de sus ojos. Son datos importantes que nos hace ver que todo lo que significamos para Él, ¿no? Entonces, y es importante que reconozcamos algo, eso, porque es nuestra identidad, ¿no? Es nuestra identidad, o sea, y no para sentir de repente orgullo, digamos, un orgullo de vanidad, ¿no? Un orgullo de creer menos a los demás, ¿no? Sino simplemente para reconocernos cuál es nuestra posición delante de Dios, ¿no? Pero así como estuvo muy bien esta parte que nos hiciste reflexionar el día domingo, de que no debemos nosotros caer en eso otro, ¿no? De ser vanidosos o orgullosos. Entonces el Señor nos pide que seamos, entonces estoy entendiendo que seamos equilibrados de repente, ¿no? Porque también creo, no me acuerdo ahorita qué parte la palabra que decía que no debíamos de pensar de nosotros más alto y tampoco más bajo, sino que teníamos que pensar de una forma equilibrada, ¿no? ujú. Y bueno, Ahora, eso. o sea, es una cuestión de cómo es la actitud del cristiano hacia Dios, ¿no? O sea, cómo se sentía Pablo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se sentía Pablo con respecto a su relación con Dios, con respecto a su salvación? Bueno, Acuérdense ustedes, o sea, Pablo habla muchas veces
de su relación, o sea, de su salvación personal, ¿no? O sea, en otras palabras, de su relación personal con Dios, ¿no? A pesar de que Pablo era Pablo, ¿no? O sea, entendemos toda la obra de Pablo, ¿no? Eh, ¿Cómo? O sea, acuérdense, hagamos un ejercicio de memoria de todas las veces que hemos leído cartas Paulinas y cuál era la relación que, o sea, cuando Pablo hablaba a Dios, o sea, cuando se dirigía a Dios en oración o demás, ¿cuál era su relación? Él no se sentía seguro de haberlo alcanzado las cosas. O sea, él podría entrar, o sea, imagina, ¿no? O sea, con todo lo que él hizo en su trabajo misionero en la tierra, él puede decir, ay, pero yo, bueno, lo dice ya casi al final de sus días, al final, cuando ya tiene prácticamente la muerte a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahí recién se anima a decir, ya peleé ya gané la corona, peleé la batalla, ¿no? Terminé la carrera, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Él no se sentía seguro ni siquiera de haber alcanzado la salvación. Porque eso, a pesar de que uno pueda decir, mira, estoy trabajando, Señor, estoy viendo y haciendo, y lucho constantemente para perseverar, no lo voy a decir. Porque eso es ese es un acto de repente voy a decir algo y después como dicen, no digas eso porque después va a pasar algo y vas a meter la pata, algo así, ¿no? Es un acto de humildad de parte de Pablo, por ejemplo. Entonces, esa es la Eh, actitud eh, del cristiano. Entonces, exacto. él se consideraba, disculpa, Julio, siervo. Claro, como todos, ¿no? Y siervo, ¿qué quiere decir siervo? O sea, tu vida ha sido comprada por un precio, ¿no? O sea, tú tienes que devolver el favor. O sea, un siervo es alguien que, ¿no? Por ti pagaron un alto precio y por ese precio que te salvó la vida tienes que devolver, o sea, tienes que trabajar para ello. O sea, Cristo pagó o sea, tú ibas a morir, pero yo te pago la fianza, ¿no? Y tú tienes que trabajar, o sea, ya en ese momento ya tu vida no te pertenece a ti, porque Cristo ya pagó un precio por ti, entonces tú tienes que trabajar, ¿no? ¿No? Ahora tú me perteneces, ¿no? Ahora es como, por eso digo, como los siervos de la Edad Media, ¿no? Entonces tienes que trabajar para el rey, ¿no? O sí, pues, desde el punto de vista espiritual, ¿no? ¿No? Es que tengo que trabajar, desde el punto de vista terrenal, ¿no? Eso ya es, otra cosa, ¿ya? Es esclavitud, ya. Pero bueno, no estamos trabajando para un señor terrenal, sino para un señor, en los cielos, ¿no? Ese es el tema también, ¿no? Entonces, aquí ya existe un reino, ¿no? Ya hay un rey. Oye, me están haciendo hablar solo, o sea, no vale, ¿eh? Me tienen que coparticipar. Bueno, Mariela no vas a participar. Entonces, con respecto a la humildad, ¿no? Nosotros no estamos en capacidad en nuestra naturaleza porque no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas mañana pasado. Y cada día es un reto para acercarnos o alejarnos más de Dios según sea el caso. De poder decir, no, ya tengo todo ganado, ¿no? Le agrado a Dios. Esa es como se dice, es la foto de un día, ¿no? Y el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, ¿no? Y esperemos nosotros llegar justificados al final de nuestros días a los ojos de Dios, ¿no? Para ganar, ¿no? La vida eterna, ¿no? Por eso dice, ¿no? Todo lo sujetaste bajo de los pies hasta, ¿no? ¿no? Pero no todo, ¿no? Como decía el texto, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué Hay más un, es? hermano, ¿Está listo? bueno, hay un texto, o sea, cuando uno, digo que he pasado casi por todas las religiones, casi por todas, y he podido notar algo, ¿no? El problema es de un cristiano o de alguien cuando se le da la oportunidad
de tener algún cargo, hacer algo y ver la vida de otro de punto de vista, de como que yo soy el más importante. Y eso es lo que sucede mayormente en las nominacionales, sucede eso y de ahí viene esta enseñanza de la prosperidad, ¿no? Donde ya no reciben la gloria, de, no reciben ya no la gloria a Cristo, sino le reciben la gloria uno mismo. Y eso a uno se lo va educando en la misma iglesia, es increíble. Por eso yo he tomado un texto muy desde tiempo atrás, muy bueno, dice, cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú. Y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar. Y cuando uno toma esto en cuenta, se da cuenta que en las cosas del Señor, en el ministerio del Señor, uno no está para buscar cosas importantes, sino para servir. Porque yo, humildemente lo quiero decir así, ¿no? Yo prefiero estar ahorita trabajando duro, que me hubiese hecho fácil quedarme abajo o irme a estas entidades y ser parte de ellos como me lo buscaban así. Y entonces, tener un carro quizás afuera, tener una iglesia, porque me quisieron dar una iglesia en Tacna. Y las cosas no son así. O sea, es perder el tiempo, digo, tan corta es la vida que por un poco de vanidad, por un poco quizás de orgullo, uno pierda la vida entera, ¿no? Quizás a esto en el mismo asunto espiritual. Y esto es lo que sucede con muchas personas que se empieza bien y se termina mal. Mm. Y es mejor, o sea, pasar, y yo estoy agradecido de pasar todas estas experiencias y estar donde estoy, y estar como estoy, y estoy más tranquilo, porque lo material, el sufrimiento material va a pasar. Claro, al final como con el fenómeno material, así, al final la vida, no sé, la muerte, superaremos la muerte, ¿no? Superaremos la muerte, ¿no? Todo está atado menos la muerte, ¿no? Porque al final tendremos vida eterna, ¿no? Como todo, bueno, la muerte espiritual también, no desearía que nadie pase de muerte espiritual, ¿no? O sea, morir en pecado, ¿no? Y demás, ¿no? De repente nadie quiere más, quiere participar. Podemos avanzar un poquito más. Unos versículos más para avanzar. Este, Sí, eh, Mariela. solamente para en todo caso, eh, esto significa en todo caso que ya está especificado cómo nosotros tenemos que actuar, ¿no? O sea, cuál es nuestra forma, la actitud que Dios le es aceptable, ¿no? Ujú, Es una actitud de humildad, ¿no? No solamente ante Él, sino también ante los hombres, ¿no? O sea, ese debe ser, ¿no? Ese debe ser nuestra actitud. Sin embargo, estoy pensando, tal vez me equivoque, que no debemos dejar, o sea, tampoco no podemos no aceptar lo que somos delante de Él, ¿no? O lo que somos para Él, claro, al ¿no es revés, ¿no? cierto? Como, o sea, eso nos habíamos de explicar. O sea, nosotros tenemos una relación de nosotros, del hombre a Dios. Pero ¿qué es Dios para los cristianos? O sea, Dios, ¿qué dice Dios de los cristianos? Somos, como tú dijiste hace un ratito, ¿no? Somos sacerdocio, ¿no? Real sacerdocio, ¿no? Pueblo escogido, somos lo que el hombre es lo que más ama a Dios, ¿no? Dios ama tanto al mundo, ¿no? A pesar de que no es nada, ¿no? Que envió a su hijo a morir para nosotros, ¿no? Entonces, eh, siempre hay una actitud de Dios de buscar al hombre, de buscar que el hombre se acerque a él, ¿no? Recordemos siempre de que la actitud de Dios hacia el hombre, hacia la salvación del hombre, es una actitud activa del Padre hacia nosotros. O sea, nosotros, como seres humanos, no podemos hacer nada para acercarnos, o sea, de parte de nosotros, para acercarnos a Él. Él es el que abre la puerta, da el camino y dice, bueno, yo te estoy buscando, toco tu puerta, es tu decisión abrir la puerta, ¿no? Como dice Apocalipsis, ¿no? Dios llama la puerta, ¿no?
O sea, a ti te busca a ti, no es que tú lo busques a él, ¿no? Si nosotros lo buscamos es que previamente él tocó nuestro corazón y nos tocó nuestra puerta y quisimos abrir esa puerta, ¿no? Y siempre va a ser así. O sea, Dios nos busca que nos acerquemos, que seamos sus hijos, que seamos su pueblo, que pasemos la eternidad con Él. Toda la humanidad está predestinada a salvarse, ¿no? A la palabrita predestinación que le gusta mucho a los calvinistas, ¿no? Predestinación. La predestinación, la salvación, estamos todos predestinados, toda la humanidad está predestinada, pero está en uno aceptarlo o no, ¿no? Entonces, la relación de Dios para el hombre es diferente, ¿no? Entonces, Dios sí nos enaltece, nos pone a sus hijos, sobre todo, nos pone en un lugar privilegiado, ¿no? El cual no merecemos, ciertamente, ¿no? Pero nos pone en un lugar privilegiado. Entonces, nosotros no podemos, por más privilegiado, por más que nos sintamos, no podemos autoenaltecernos, ¿no? Esa es la relación que el hombre debe tener con Dios. El hombre debe tener una relación de humildad, ¿no? ¿No? Y de piedad entre los hombres, ¿no? Ese es el máximo objetivo de la vida cristiana, ser piadoso, ¿no? Para todos, ¿no? Con todos los hombres, ¿no? Con el cristiano, el que no es cristiano, con tu amigo, con tu enemigo, ¿no? Ser piadoso, esa es la máxima del cristiano, ¿no? Si yo no aplico la piedad en mi vida, entonces algo no estoy haciendo bien. Y es difícil, ¿ah? Es bien difícil. Porque nos acordamos de que nos cae mal y ya no somos piadosos. Sí, eso, Pero ¿no? ese es luchar contra nuestra naturaleza carnal e ir ser más espirituales. Seguimos avanzando entonces, seguimos avanzando. Quiero hablar, está como sí, Ramoncito. ¿Qué pasa? Que como humanos, ¿no? Tenemos un comportamiento, ¿ya? Cristianos tenemos un comportamiento diferente al que teníamos antes, pero siempre, ¿no? Hay algo que nos hace actuar de una manera que la misma situación que vives hace como que te enaltezcas, ¿no? De repente económica o de un poder diferente, que soy mejor, ¿no? O yo lo hago mejor, yo lo hago más bonito, yo lo pinto mejor, o sea, infinidad de cosas que a veces marcan la diferencia y te crees superior, ¿no? Pero ya como cristianos tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Porque el Señor nos advierte siempre, nos dice que al que se enaltece el Señor lo va a humillar y al que se humilla lo va a enaltecer, ¿no? Entonces es una relación personal con Cristo, ¿no? De llevar una vida espiritual y ir corrigiéndote constantemente, ¿no? Y como no pude intervenir delante porque no encontraba el micrófono, el micrófono. Te diste cuenta que me paré, ¿no? Sí, ¿dónde está el botón? Y era con respecto a Pablo, pues, ¿no? Pablo siempre se consideraba el último, ¿ya? Yo soy el menor, yo soy el último, yo soy, ¿no? O sea, él siempre Dios es un siervo, un servidor, ¿no? Que el siervo a veces es esclavo, ¿no? Entonces uno está para eso, ¿no? O sea, hay gente que, yo me acuerdo, y siempre lo tengo en mente, cuando nosotros teníamos visita en casa, ¿no? Y tú sabes que siempre han venido pues hermanos americanos y Tabitha se esforzaba por atenderlos, ¿no? Y yo también, pero como yo no entraba a la cocina, y me sentaba a conversar con ellos, ¿no? Con traductor, pues no, en ese entonces había alguien que traducía o los de casa. Y Tabitha me decía, ¿qué haces sentado? Tienes que atenderme, ¿no? Por eso te digo, ¿no? O sea, uno tiene que estar al servicio siempre de lo que pueda, ¿no? No necesariamente ante una visita, sino en tu manera de pensar, ¿no? De ver qué falta, qué hace, qué necesito, qué debo llevar. O sea, infinidad de cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y como siempre también me lo hizo saber,
todo lo hacemos como para el Señor, pues, ¿no? Como siervos del Señor, ¿no? Bueno, y Pablo, como les digo, es el mejor ejemplo de cómo debe ser la relación del hombre para con Dios, ¿no? O sea, es más, de los pecadores se considera el peor de todos, ¿no? Pero, Pero, no, o sea, decía, pero eres este, Pablo, o sea, ¿qué? Julio, pero también hay una parte en la palabra donde él dice, ¿no? En la carne yo más bien me debo de gloriar más, dice, ¿no? O sea, hay una parte donde dice que por el hecho de dónde provenía, de quién era sus, ¿no? Su familia, de cómo había sido criado, ¿no? Qué enseñanza había tenido, o sea, tenía mucho para gloriarse. Y puedo pensar tal vez que antes que él realmente tuviera ese encuentro con Jesucristo, ¿no? Que todo ocurrió y que cambió, de repente antes hubiese sido tal vez diferente, ¿no? Porque, porque esto cuando él ya habla y dice, no, eh, que todo eso, ¿no? Lo considera como, como, bueno, ahí está en la traducción, así lo dice como Basura, basura, ¿no? basura, sí. Sí, así, entonces, eso fue pues posiblemente antes de que él viera a Jesucristo, que escuchara a Jesús, ¿no? Entonces, y ese cambio, ¿no? Porque ya luego, ¿no? Ya luego, él ya se considera el siervo, el menos, además también creo que una parte donde dice, no, yo soy el peor de los pecadores, ¿no? Ujú, Entonces, más bien al contrario. Eh, Sin embargo, yo decía esto de que debemos tener presente, nosotros debemos tener presente en nuestra mente cómo es que piensa con nosotros, porque esa es nuestra identidad delante de Dios. ujú, Y no para glorificarnos ni vanagloriarnos, sino simplemente para tenerlo presente, porque a veces, muchas veces, pues también podemos caer en que no somos nada, ¿no? O sea, en el mundo, ¿no? ujú, Y eso tampoco pienso que es bueno, porque también puedes, ¿no? No sé, tener una baja estima, ¿no? Eh, y otras cosas más que pueden devenir de no reconocer, ¿no? Quién eres delante, o sea, cómo, cómo Dios te ve, ¿no? Cómo Dios te ve. Entonces, y eso era, ¿no? Algo que quería comentar. ujú. Jonathan quería hablar, creo. ¿O está levantando su mano? Gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo María. Escuchando, bueno, justo llegó Mijael y Cindy para visitarnos, ¿no? Para ver cómo estamos y todo. Entonces, fui por ahí para recibirlos y ahí, bueno, despedir porque ya estamos en clase. Um, eh, Nosotros tenemos grandes ejemplos en el Antiguo Testamento en cuanto Dios mira al corazón del siervo y le dice a sus siervos, no miren la apariencia de uno, porque lo que tú ves de repente no es de acuerdo con tu capacidad de ver lo que Dios está preparando en el corazón de esa persona o en su vida. Estuvo preparando una prédica sobre la vida de Esther y me puso a reflexionar en eso cuando estabas haciendo el primer comentario. A veces nosotros no sabemos en qué capacidad vamos a servir a los hermanos o a Dios. Y para tener la oportunidad de servir en una posición de repente más elevado que otro, no es algo malo, simplemente es algo que Dios ha puesto en su camino. Porque Él es encargado de mirar el corazón y Él es el encargado de ponernos en las posiciones que tenemos. De la misma forma, Dios sabe cómo mirar a uno y decir hasta cuándo tú puedes aguantar, ¿no? Entonces, cuando miramos a Job, Job era el hombre más rico. Tenía familia, tenía terreno, tenía todo. Y obviamente para muchos, era persona que tenían varios envidia de él. Entonces, cuando llegó el momento de que sea tentado por Satanás, obviamente las palabras de sus amigos eran, tú de grandeza seguro has hecho algo en contra de Dios. Y por lo tanto, te cae todo, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros tenemos ese tipo de pensamiento. Apenas que vemos un hermano
sufrir, que es de repente en una posición más arriba que nosotros cargamos. Aplaudemos. Felicidad que Dios ya te bajó, que estás pasando eso porque realmente eres así y hasta el otro. Sin mirar el corazón de uno, ¿no? En el caso, varios casos, yo he visto cómo la gente reacciona cuando un predicador evangélico o lo que sea se cae en una desgracia, ¿no? O se roba plata, o se comete un pecado contra la iglesia, o lo que sea. La mayoría de cristianos que son así, corazón envidiosos, van atacando, van a publicar todo lo que ha pasado en su vida. ¿Por qué? Porque ellos tenían envidia de su posición. No van a hacer preguntas, no van a ver si está bien, si va a recuperar su relación con Dios. No es su deseo. Su deseo es pisarlo mientras que está abajo. Entonces, cuando uno va mirando, como estaba mirando, en la vida de Saulo, de repente fue Pablo. Él tuvo todas las cargas que uno puede tener. Cuando él iba pueblo en pueblo para matar a los cristianos, tenía el respeto de todos los de las sinagogas, de todos los gobiernos, de todos los judíos. Era, como decía Mariela, nombrado por nombrado, porque era de tribu, era estudiado, era una persona respetuoso, haciendo joven. Era romano. Y romano. Uh-huh. Y en vez de ver eso, cuando llegó a los oídos de los apóstoles, que él se convirtió, que él ya estaba estudiando, predicando con ganas de ver a los apóstoles, ellos no comenzaron a pisarle. Le recibieron, le escucharon y le bendecieron. ¿Qué nos da ese ejemplo? Que ellos, reconociendo que supuestamente el tiempo de las posiciones de los apóstoles ya estaba rellenado, terminando Hechos 1 y 2. Ya los 12 ya estaban completos. Pero ya viene este pata que ha matado uno de ellos y muchos más hermanos. Y cuando ellos ven que también está sirviendo a Dios, ellos te abrazan, le dicen todo va a estar bien, te apoyemos en sus obras. Entonces, ¿cuál será la meta de nosotros? Yo creo reconocer que no todos vamos a tener una audiencia con un rey o con un abogado, un presidente, un dignatario. De repente no. Pero desde la casa, mientras que servimos al Señor con nuestros corazones puras, no importa donde Él nos ponga, vamos a ser útiles en su servicio. Y de ahí hay que ser más atento a mirar a los hermanos que tienen posiciones altas para atenderlos cuando se caen. Porque nadie es perfecto. Y todos podemos caernos. Pero vamos a caernos en algo. Entonces, antes de juzgar y decir, ya ves, yo ya sabía, eso está pasando. Dios está castigándoles. Tranquilo, respira. Ver cómo puedes orar por esta persona. Cómo puedes ayudar a esa persona a subir. Recuperar tu vida, ¿no? Entonces, solo quise poner eso porque muchas veces, yo creo, enfocamos en un texto, otro texto que conviene con nuestro pensamiento, pero nos faltamos muchas veces de hacer un estudio completo de la Biblia y ver dónde están las verdaderas puntas claves para ver cómo Dios quiere que nosotros actuamos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Hablaste de las personas que tienen problemas sexuales. ¿Cuál debe ser tu trabajo? ¿Burlarse de ellos? ¿Mirar sus shows en la tarde? Porque yo sé que muchos de nosotros miran, ¿cómo se llama? La Chola Chabuca, antes de Chismoso Mariposa, Rocky Horror Show. Encantamos todo lo que producen en la tele, pero si cruzamos dos personas que son homosexuales en la calle, ¡ay, qué asco! ¡Jala mi hijo! ¡No le miras! ¡Mira cómo está vestido! Pero tú puedes poner tiempo y plata a las personas desconocidos famosos, pero tu vecino que también necesita disfrutar de Dios. No, es un campo cerrado. Creo que ese enfoque también hay que cambiar en la iglesia, con todo tipo de personas, con todo tipo de pecado, ¿no? Gracias. Uh-huh.
Es verdad que ser humildes y reconocer que también pues tenemos nuestros propios problemas y pecados con los cuales tenemos que lidiar, ¿no? ¿No? Y por eso digo, si no eres piadoso con el resto, ¿no? De qué puedes jactarte o decir que eres un cristiano, ¿no? Vamos a leer, vamos a ir a nuestras Biblias y el último pasaje del día de hoy va a ser de 9 al 13. Entonces vamos al texto. Que dice así, en la palabra de Dios dice, lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, eh, entiéndase esto cuando estaba en la tierra, ¿no? ¿Sí? Cuando era un ser humano, era un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos, porque convenía que Dios, que por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüence de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte, yo confiaré en él. Y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Analicemos un poquito lo que acabamos de leer. El versículo 9 tiene varias partecitas que llaman la atención. Primera parte, 9a, por poner una letra. Se humilló a sí mismo por debajo de los ángeles durante un breve tiempo con un propósito especial, ¿no? La NBI, igual algo muy parecido a lo que dice la Reina Valera, consignan que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿no? La traducción de repente más, eh, se podría decir más aceptada, correcta, sería decir, en vez de decir un poco menor, sería por un corto tiempo, ¿no? ¿No? Esa traducción sería algo más cercano a lo que quiere decir el griego original en el que fue escrito esta carta, ¿no? Independientemente de cómo se traduzca esta frase, el sentido permanece, ¿no? Por el tiempo designado, Jesús tomó una vida terrenal inferior a la condición de los ángeles. Consistió a tal condición para que pudiera tener la capacidad de morir. Es cierto que los ángeles no pueden morir, sin embargo, tampoco pueden salvar a los pecadores perdidos ni restaurar el dominio del hombre sobre la muerte. Este pasaje que acabamos de leer, Hebreos 9 al 13, revela que era parte del plan divino que el Redentor sufriera. Su dolor no fue accidental. El pasaje también muestra que Dios fue el gran iniciador de este proceso de redención. Su propósito supremo era traer a muchos hijos a la gloria. Como les digo, como les decía, la labor activa o sea, el personaje activo de esta historia de la salvación es Dios, ¿no? Y todos estamos predestinados a ella, pero es el que abre la puerta, es o sea, a través de esta labor entonces a través de la muerte de Cristo, la preciosa sangre de nuestro Señor, pero quien abre la puerta es el hombre, ¿no? Una segunda parte de este versículo 9 dice, Jesús vino a la tierra a causa del padecimiento de la muerte. La frase a causa proviene de huper en griego, cuyo significado es en beneficio de, o como un autosacrificio sustitutivo. Cristo murió en lugar de mí, ¿no? Estaba tomando mi lugar en la cruz. Nosotros debíamos de morir. Ciertamente podemos decir, solo por la gracia de Dios en Cristo yo soy, ¿no? Su venida, muerte y exaltación fueron todas llevadas a cabo por la gracia de Dios. Estuvo dispuesto a padecer de esta manera por sus enemigos inclusive. El significado de gracia es las riquezas de Dios a expensas de Cristo.
La encarnación, muerte, expiación y mediación de nuestro Salvador son nuestros por medio del amor de Dios para con nosotros. Gracias a su disposición a padecer, aprendiendo con ello la obediencia, se encuentra ahora coronado de gloria y de honra. Al convertirse en el Salvador de todos los que lo obedecen, Él es nuestro glorioso Redentor y los que obedecen se convierten en los escogidos. Otras personas, pese a su riqueza, están sumidas en la pobreza en comparación a esta riqueza que tenemos por medio de Cristo. El versículo 9 dice que Cristo murió por todos, no simplemente por un así llamado grupo selecto, ¿no? Como ciertas doctrinas dicen, ¿no? Esta afirmación tiene que ver con la muerte de Cristo, no se asemeja en nada a una doctrina llamada expiación limitada, ¿no? Ahora vamos a explicar qué es expiación limitada, porque eso es una doctrina bien asentada, sobre todo en denominaciones cristianas que siguen la doctrina calvinista, ¿sí? Si los no elegidos están perdidos y sin esperanza, entonces su muerte es un sacrificio sin provecho, al menos para la parte no elegida de la humanidad, ¿no? ¿No? ¿Qué dice esta doctrina que les decía, ¿no? Hay gente que nace ya con esta predestinación de salva y hay gente que no. Entonces, la muerte de Cristo sería, pues, para este grupo de personas que no, un sacrificio, ¿no? En vano, sin provecho, ¿no? Y nosotros sabemos que no es así. Debido a su humillación y muerte, Cristo es altamente exaltado. Pablo añadió en Filipenses que con su exaltación vendrá el momento en cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese a Cristo como Señor. Piensa en personas bien conocidas que ahora viven, sean del mundo político, militar o del entretenimiento. Todos ellos se doblegarán delante de Jesús. De hecho, todo el mundo, independientemente de sus puntos de vista, algún día le reconocerán totalmente. En los días de Isaías le prometió esta salvación sería una consecuencia de su muerte. Cristo reina ahora a la diestra de Dios, a lo que quiere decir que ha sido coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que hay un reino al día de hoy. Puede que alguien pregunte, con todo su poder divino, ¿por qué no pudo Dios producir nuestra salvación de otro modo que no fuera mediante el sacrificio supremo de su Hijo? La persona que dice, por ejemplo, no puedo tener un alto concepto de un Dios que permita que su único hijo muriera por culpa de un mundo pecador, nos está hablando más de sí mismo que de Dios. Cree que su propia sabiduría es superior a la de nuestro amoroso Padre. ¿Cómo propondría que el mundo sea salvo entonces? Si hubiera sido posible de otra manera, Dios ciertamente la habría usado. Aquellos quienes serán los herederos de la salvación son llamados hijos en el versículo 2:10. Jesús había de experimentar la muerte para el bien de todos, lo cual aquí se limita a los que serán herederos y a los que son hijos. Versículo 10. La naturaleza humana de Cristo, particularmente su muerte, no sé por qué ha salido, constituyó un obstáculo para muchos judíos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes eh, en cuando leímos 1 Corintios, ¿no? Nos estudiamos 1 Corintios. Sabían que el Cristo permanece para siempre. El autor de Hebreos se vio obligado a mostrarles a estos judíos cristianos que estaban retrocediendo, que la humanidad se permitió la muerte de Jesús, era o sea, que la humanidad se había permitido la muerte de Jesús era parte del plan de Dios. Porque convenía morir para poder llevar a cabo nuestra salvación. El versículo 10 podría ser llamado la tesis de esta sección del tratado, ¿no? De ese tratado que se va del 10 al 18. La meta de Jesús al sufrir era llevar muchos hijos a la gloria. Marcos citó el mismo propósito de los labios de Jesús diciendo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, ¿no? Acá estamos citando Marcos 10:45. Jesús murió para cubrir nuestros pecados y eliminarlos de la mente de Dios. De esta manera, el amor de Dios fue demostrado y vemos claramente la respuesta que hemos de dar. La frase
que en el texto dice, porque convenía, confirma que la muerte de Cristo era la mejor forma de demostrar el gran amor de Dios para con nosotros. Eh, hablando un poco de la lengua en que se escribe esta carta, la lengua original, estamos hablando en griego, Aristóteles, un filósofo griego, usaba la palabra convenía para querer decir tenía que ser de esta manera, ¿no? Entonces, la forma de escribir, porque convenía, quiere decir, porque no había de otra, por decirlo así, coloquialmente, ¿no? ¿No? Esa manera es la que había que hacer, no había de otra. Porque en todas las cosas existen y subsisten, se refiere a en capítulo 1, versículos 2 y 3, donde a Jesús se le llama el heredero de todo. Él sustenta todas las cosas con su poderosa palabra. Todo fue hecho por medio de Cristo. Toda la creación existe para la gloria de Dios y Cristo. Él es el autor y capitán de nuestra salvación. La palabra que se traduce como autor en este pasaje, archegos, quiere decir explorador o pionero. Cristo nuestro Salvador iluminó el camino de la salvación mediante el cual los muchos hijos de Dios pudieron ser traídos a la gloria. Al perfeccionarnos ha hecho posible que entremos, incluso ahora, al glorioso salón del trono del Todopoderoso. Entonces, ¿cómo fue Jesús hecho perfecto? En cuanto a la forma verbal de la palabra perfeccionar, teleio en griego, significa finalizar un proceso, ¿no? En este caso, esta finalización se llevó a cabo mediante el sufrimiento. El hecho de que Cristo se perfeccionara no implica que previamente tuviera defectos morales, más bien indica que fue completamente capacitado para ser nuestro sumo sacerdote por medio de sus aflicciones. En Hebreos, la perfección es a menudo relacionada con el sufrimiento. Y lo vamos a ver más adelante. Siempre va a haber esa relación entre perfección y sufrimiento. Cristo fue hecho perfecto por medio de sus aflicciones. En otras palabras, fue hecho adecuado o completamente eficaz para que la tarea fuera llevada a cabo. Humanamente hablando, Jesús tenía todas las flaquezas de la carne que nosotros poseemos. Tuvo que crecer como nosotros crecemos. Y como nos decía, bueno, nosotros en el seminario, un pastor, también pues iba al baño, se resfriaba, tenía mocos y no, ¿no? Dormía, si tenía una noche de mal sueño, tenía sueño, si le dolía la cabeza, le dolía la cabeza, etcétera, 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 ¿no? O sea, todo lo que implica ser un ser humano, ¿no? Para ser eficaz al ofrecer expiación por los pecados del hombre a Dios, el sacerdote tenía que entender plenamente las necesidades y los problemas humanos. Jesús se dio a sí mismo para morir como la propiciación a nuestros pecados. Lo hizo a fin de que Dios pudiera ser justo al perdonar nuestros pecados. El cumplir con sus exigencias de justicia constituía el aspecto divino del plan de Dios. Sin embargo, Jesús también tuvo que conocer el aspecto humano de una forma total, ¿no? Acuérdense que hay un texto que dice Jesús fue tentado en todo, ¿no? Y alguien preguntó, ¿no? Y tentado en todo, ¿qué quiere decir? Todo, ¿no? En todos los tipos de pecados que se pueda hacer tentado un ser humano, Jesús fue tentado en todos los pecados, pero sin pecar, ¿no? Si bien el versículo 10 declara que el Salvador no podía ser perfecto sin las aflicciones, el siguiente versículo muestra que habría sido imposible que Él fuera nuestro Salvador sin su encarnación. Ahora puede compadecernos porque se identificó plenamente con nosotros en las aflicciones. Versículos del 11 al 13, ya para terminar este análisis, lo que vamos a ver el día de hoy. El que servía como sacerdote tenía que ser uno del pueblo para poder entenderlos. En el versículo 11a, otra vez, como les digo, esta Biblia en las Américas es muy buena para estudios, para comparar sobre todo. Consigna, de un padre son todos. La NIV consigna, de una familia son todos. Hay una versión en inglés que bueno, prácticamente dice lo mismo, dice, de un linaje son todos. Que bajo la ley se santificaba mediante un procedimiento purificador, actuaba por el pueblo y era uno de ellos. Este pasaje indudablemente se refiere a Jesús como el que santifica.
Esto constituye un hecho que pese a que él oró pidiendo que el Padre santificara a los apóstoles por la verdad, bajo el Antiguo Testamento, Dios santificó a su pueblo escogido. En el presente pasaje, el énfasis está puesto sobre Cristo porque somos santificados, ¿no? Está diciendo como el sacerdote, ¿no? Él es santificado por su sangre. Jesús puso su confianza en el Padre. La palabra santificar, ¿no? En griego, hagiazo, se usa con dos sentidos en el Nuevo Testamento. Sentido número uno significa limpiar, purificar o santificar, y consagrar. Lo significa consagrar o apartar del uso común para el uso sagrado. La definición usual es apartar, ¿no? Y la raíz del significado es sencillamente ser diferente. La forma sustantiva de la palabra, como decía, quiere decir santo. Hebreos 10:10 apunta a nuestra santificación mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Mediante su muerte somos apartados para adorar y servir a Dios por ser su pueblo santo. Algún día nosotros también entraremos a su gloria. Ser santificados. Ahora, ¿qué significa ser santificados o apartados? Esto se quiere decir que hemos de ser como Cristo y seguir su ejemplo para encontrar el camino a la gloria. En la manera que sea posible, hemos de ser uno con Cristo. Los santificados y el que santifica comparten una humanidad común. Nada podría refutar el punto de vista docético de una mejor manera. El que dice que Jesús solamente parecía ser humano, que la presente declaración. Cuando digo docético, había una herejía, bueno, hay una herejía, que la tienen los testigos de Jehová, ¿no? Y dicen, no, Jesús no pasó por eso de la muerte, sino que parecía humano, pero no era humano, ¿no? ¿Entiendes? O sea, igual es como en el Islam, no pueden entender que Dios adopte una forma tan baja que es la de ser humano, ¿no? Eso se llama docetismo, ¿no? Esa es una herejía, ¿no? Que niegan que Jesús haya tomado en realidad una forma humana, sino que parecía, pero que no era, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cooperaron en la entrega de la palabra que santifica o sobreedifica y provee la herencia para todos los santificados. La palabra santifica en el versículo 11a constituye un indicativo en tiempo presente que denota que Jesús continuamente realiza esta labor. Debido a su cercanía y unidad con nosotros, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos, luego también incluye hermanas, aquí hay que especificar ahora en estos tiempos, ¿sí? Que cada miembro de la iglesia y de Cristo, nuestro Señor, ¿no? Todos somos hermanos. A ser parte de la iglesia somos también parte de Cristo. A representar a Cristo somos cristianos, como cristianos que somos de una forma figurada, llegamos a ser Cristo en el mundo hoy. Esto ayuda a aclarar cómo fue que Cristo le pudo decir a Pablo que lo estaba persiguiendo. A él, ¿no? ¿No? ¿Por qué me persigues? Dice Cristo, ¿no? Cuando se le presentó a Pablo en el camino a Damasco. Dice, ¿no? Pero, o sea, Pablo diría, pero yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a la iglesia, ¿no? Pero ten en cuenta que la iglesia y Cristo son uno. En vista de que la voluntad de Dios para Cristo y sus hijos era de que se hicieran uno, esto es, una familia y una esencia, era necesario que Cristo fuera incluso hasta la muerte. Por lo tanto, podemos decir que de forma apropiada en el Nuevo Testamento, que esa expresión es que somos uno con Cristo, ¿no? Es adecuado decir esto. Alguien que fuera tan puro y santo tendría todo el derecho de avergonzarse de nosotros. Sin embargo, Él nos avergüenza. Él que ama a su hermano jamás se avergüenza de este, independientemente de sus deficiencias y problemas, ¿no? En el versículo 12 contiene citas del Salmo 22. Acuérdense ustedes que el libro de la carta de Hebreos es un trabajo exegético, ¿no? O sea, va a haber muchas citas, muchas referencias del Antiguo Testamento para que el público objetivo, o sea, entiéndase,
judíos entiendan ciertos aspectos del cristianismo, ¿no? Debían haber salido, de Salmo 22 era mesiánico, porque Jesús lo había citado estando en la cruz. El Salmo 22.1 es citado en Mateo 27.46 y en Marcos 15.34. El Salmo 22.1, 8, 15, 16 y 18 son todos citados en el Nuevo Testamento. Interlocutores en el Salmo era Cristo, en el que el Espíritu habló por medio de David. Ciertas cosas en el Salmo, sin embargo, tienen que ser más aplicadas solamente a David, por ejemplo, ¿no? Si ustedes leen el Salmo 22, el Salmo 22, versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, ¿no? Entonces ahí no, este salmo pues no está hablando de Jesús, ¿no? O sea, a pesar de que mucha gente piensa que este salmo es mesiánico, ¿no? Eso aplica a David. Entonces, porque es ciertamente que esta expresión, no soy gusano y no hombre, no se le podría aplicar a Jesús. Sin saber que estaban cumpliendo las profecías, los que estaban cerca de la cruz y se burlaban de Jesús, expresaron las ideas de Salmo 22.8, donde dice, este puso su confianza en el Señor, pues es el Señor, que pues el Señor que lo salve, ¿no? Que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. Claramente el lenguaje de Salmo 22, 13 y 18 aplicaba a Jesús más que a David, ¿no? ¿No? Hay que, haciendo un salmo, a los salmos hay que leerlos también, como digo, hay que leerlos según quién es el autor, ¿no? Y muchos salmos que consideramos totalmente mesiánicos tienen partes que reflejan mucho la identidad o los problemas que tiene el que lo escribe, ¿sí? El versículo 12 de Hebreos habla de Cristo como si estuviera cantando y alabando el nombre de Dios en medio de la congregación. La palabra que se traduce como congregación es la palabra urtarchi conocida de nosotros, que es eclesia, o sea, iglesia. Este pasaje nos necesita preguntar, ¿cuándo cantó Jesús en medio de la iglesia? ¿No? Solamente tenemos un ejemplo de una vez que cantó, ¿no? Y está en Mateo 26:30. Y aunque tuvo que haberlo hecho a menudo en los servicios de la sinagoga, el significado de este pasaje, sin embargo, es que Jesús continúa cantando con sus hermanos, ¿no? Vayamos con esta idea el próximo domingo, a ver que cada vez que cantamos los himnos de oración, Jesús está cantando con nosotros, ¿no? La declaración se traduce de forma apropiada como en medio de la iglesia, que implica que Jesús, en cierto sentido, canta con nosotros hoy. Puede que cante alabanzas en su espíritu con nosotros, incluso cuando nosotros, su hermandad, cantamos en la adoración que ofrecemos. La palabra iglesia denota la asamblea de su hermandad. Sin embargo, también tenía un significado secular que era común en el siglo I. Jesús estaba con sus apóstoles en una asamblea en Mateo 26:30. Sin embargo, esa asamblea aún no era la iglesia que compraría con su sangre. Para cuando escribió Hebreos, sin embargo, la palabra eclesia inmediatamente hacía pensar en la iglesia de Cristo. Este cantar con su hermandad tiene que ser una referencia o su cantar con cristianos ahora de una manera espiritual. Este hecho se compara con su participación de la senda del Señor con nosotros ahora en el reino. La frase yo confiaré en él es una cita de la traducción de la Septuaginta de Isaías 8:17 y de 2 de Samuel 22:13. Isaías 8:17 y 18 fue a menudo aplicado a Cristo como piedra para tropezar, ¿no? Puede que indique que mientras estaba en la tierra, Jesús estaba en la posición de ser completamente humano, así como lo era Isaías, y por lo tanto necesitaba confiar en Dios. Sin embargo, se usó con sarcasmo en 27:43 cuando la turba citó a Jesús diciendo, soy el Hijo de Dios. Aún así, esta fue la verdadera expresión del corazón de nuestro Señor en la cruz. Mientras estuvo en la carne, era necesario que viviera dentro de esas limitaciones en completa dependencia de Dios. Y la nueva comunidad del pueblo de Dios que había organizado había de hacer lo mismo, ¿no? Nosotros estamos en completa dependencia de Dios. La total confianza de Jesús en el Padre se expresa en el Salmo 16, 8, 11, en las palabras de David cuando dice, todo en el tiempo pienso en ti, Señor, contigo mi derecha jamás caeré. El pasaje que cita en Hechos 2, 25, 28, en el sermón de Pedro el día de Pentecostés, esta confianza fue plenamente demostrada en la cruz cuando Jesús encomendó su espíritu al Dios del Padre.
El énfasis es puesto de nuevo en la humanidad de Cristo. El uso de Isaías 8:18 en el versículo 13b parece ser otro caso de aplicación doble de profecía, puesto que ciertamente constituía una primera referencia a los hijos de Isaías. De modo que todo rey en el linaje de David representaba el puesto de Cristo, así como todo profeta verdadero representaba el oficio profético de Cristo. ¿No? ¿Se cansaron ya? Falta poquito. La mención de Cristo cuando tener hijos constituye un uso peculiar de hebreos en el Nuevo Testamento. Isaías 53 dijo que el siervo sufrido no tendría generación, ¿no? Sin embargo, el profeta agregó diciendo, verá linaje. Cristo ha visto su linaje en la iglesia desde que muriera, resucitara y ascendiera. Los que han llegado a ser hijos o linaje deben junto a Cristo confiar en Dios. Él continuamente le habla a Dios de sus hijos, ¿no? Abogado tenemos que Jesucristo. Nos representa ante el Padre como nuestro mediador en el cielo y nosotros nos representamos a Él en la tierra, ¿no? ¿Cuál es la imagen de Dios en la tierra? Es la iglesia, ¿no? Somos representantes de Dios en la iglesia, en la tierra, ¿no? La manera como las citas del Antiguo Testamento son usadas en hebreo no las saca de su verdadero contexto, en vista de que están en completa armonía con el contexto superior de las Escrituras. Para poder incluso ser eficaz en escribir a los hebreos cristianos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, el autor tuvo que usar las Escrituras cuidadosamente de una manera que su hermandad judía aceptaría, ¿no? Está bajo los ojos de personas que conocen muy bien el Antiguo Testamento. Esto que hemos visto ahora es la esencia de lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Que era necesario que Cristo muriera para que nosotros accedamos a la salvación, ¿no? Los escucho, hermanos. Ya para terminar, si no ya me has hecho tarde, ya vamos a hacer las 9, ¿no? Son 20 para las 9. ¿Les ha parecido de repente un poco denso? Sí, Calixto, dime. Sí, respecto a la pregunta, ¿no? De que, ¿por qué Dios mismo tuvo que venir y entregarse como sacrificio para la salvación de la humanidad? Ujú. Yo siempre me hice esa pregunta y cuando yo estuve en los testigos de Jehová, los testigos, cierto, tienen esta idea de que Jesucristo, en primer lugar, no es Dios. Jesucristo es una tercera persona, es el arcángel Miguel, que pudo haber fallado, según ellos, aquí en la tierra, y Dios pudo mandar a otro ángel. Pero yo, cuando ya entro al Evangelio y entonces empiezo a investigar más, yo me llego a la pregunta y a la respuesta a esto que por amor Dios da su vida por nosotros, pero está sobre el amor su justicia. La justicia de Dios es la que lleva todo esto para salvación, para que él mismo sea, como se dice, el sacrificio, ¿no? Perfecto. O sea, la justicia, por su justicia, más que por su amor. Y era su justicia mismo, el Dios hecho hombre, hecho carne, tendría que entregarse a la humanidad de esa manera. No había otra forma, no había otra solución de mandar a un ángel, porque ¿dónde estaba su justicia, no? Y es ahí que a veces muchos patinamos y decimos, no, pero por amor Dios, claro que por amor Dios, Él perdonaría todo, pero ahí está la respuesta. ¿Dónde está la justicia de Dios? Claro, Si y nos el vamos a la... Hermano Calixto, el amor de Dios es misericordia. O sea, la Claro, misericordia es inmensa, pero eso no quiere decir, Él, Él nos perdona mientras que nos arrepintamos y dejemos de hacer lo malo. Pero y esa es la por eso justicia de es Dios. que nosotros cuando no sabemos si vamos a estar con Él, depende de nosotros. Tenemos libre albedrío de portarnos bien o mal, de hacer las cosas bien o mal. También, Tenemos que discernir, pero yo pienso que Él va a ser justo a la hora digamos, de vernos cuando estemos frente a Él, porque eso será su justicia de Él, pero eso es no la quiere justicia. decir que Él no ame,
Él ama, tiene gran misericordia. De eso por el amor es de Dios, por su amor, pero sobre su amor está su justicia. O sea, Dios no puede ser más amoroso que justo. Él es demasiado amoroso, por eso entregó su propia vida. Pero su justicia, ¿dónde está, no? Por su justicia es el que él mismo se entrega a la humanidad. Y ahí es radical. Ahora ya depende de nosotros lo que usted dice. El amor, ¿no? Depende de nosotros. Él En que tiene nosotros... amor para nosotros, porque si no, no hubiéramos obtenido la gracia. Pero eso no quiere decir que ya yo estoy segura que me voy a ir al cielo con él. No, no. Estamos a un sitio y de ahí ya él sabe, vendrá a justificar prácticamente a los que verdaderamente se vayan con él. Por eso que mismo Pablo dice, yo no sé si alcanzaré la corona, ¿no? Porque Claro. he hecho la carrera, pero yo no sé si tendré la corona. Ni mismo Pablo tenía seguridad de eso. O sea, lo que yo quiero dar a entender, hermana, es que Dios, por su justicia, porque hay muchos que hacen esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios tuvo que entregarse a la humanidad? ¿Por qué Dios tuvo que dar su propia vida? Entonces, porque fue un Dios, plan. por su misma justicia, es el que da. Es su plan de salvación. Su plan de salvación. Porque Pero ese plan de salvación que él le dio pena al hombre, cómo había su creación, a dónde había llegado. Entonces, porque él hubiera podido él mandar dio un esa ángel. oportunidad, él dio esa Como oportunidad. creen los Ahora, los testigos. que no lo entienden, ya. Pero yo Como le entiendo a creen los ustedes desde ese testigos. punto de vista, porque muchos creen, por ejemplo, los de la Alianza creen que basta que, y a mí me lo han refutado varias veces, basta que tú creas y ya tengas fe y ya estás salvo. Y cualquier pecado él te perdona, y no es así. Eso es calvinismo. Claro, eso O sea, justamente. No sé si sean el calvinista los de la Alianza, pero Sí, nunca he sí lo son. pensado en eso. Sí lo son. Pero ellos piensan así. Ellos ese Ahora, piensan calvinismo, así de verdad y te refutan, ¿ah? sabe que Calixto es Calvino. Dice, tu padre, cuando yo les decía, no, pero no, es que él es bueno, él te perdona todo. Pero yo claro, les decía, perdón. entonces, ¿cuál es la diferencia digamos, de lo que se habla, ¿no? La diferencia en que algún día, mismo Pablo decía que no estaba seguro de llegar. Entonces, tiene que Exacto. haber, Ese es el problema. nosotros vamos a ir a un juicio final, Ese es el obviamente. problema que está pasando Y él con será muchas nuestro iglesias. abogado, nos defenderá en lo que puede y lo que no, no. Dios me perdona todo, ¿no? Dios me perdona A todo. ver, Si yo... No, un perdona ratito. mientras te arrepientas. Yo creo, Exacto. perdona mientras te arrepientas y no vuelvas a hacerlo. Y el arrepentimiento es dejar de. Eso es Claro, el arrepentimiento. Cambiar. a ver, la raíz griega de arrepentimiento es metanoia, o sea, cambiar, ¿no? Acuérdense la palabra Cambiar. metamorfosis, si no cambias, que creo que Jonathan quiere decir algo. Bueno, gracias. No quiero tomar tiempo, porque ya estamos a la hora, pero quiero que ustedes tomen un poco más de tiempo de escuchar lo que está pasando en el curso, en este libro, porque al final de todo, diferente a lo que hemos visto antes en algún curso, o lo que hemos estudiado en alguna iglesia, el libro de Hebreos nos hace reconocer que nos faltamos mucha información. Entonces, primeramente, quiero que ustedes entiendan eso. Cuando fue escrita la Biblia, no había calvinistas, no había bautistas, no había ninguna iglesia tal de hoy en día y ninguna doctrina que existe hoy en día era así mandato de Dios. Entonces, ignoramos eso como base. El libro, la Biblia, no es para enfrentar con todos, es para enfrentar con sí mismo. Y cuando tú enfrentes con sí mismo, te vas a encontrar que la solución es Cristo. ¿Okay? Es el principal. Ese libro, de repente, Julio, estamos yendo muy rápido, estamos poniendo muchos detalles que se dejan todos un poco confundidos con cuál es el enfoque de cada parte del libro. Pero de repente será mejor tomar un poco más de tiempo, leer el texto, de repente en 3 o 4 versiones y sentar y estudiar lo que está pasando y no llegar a una meta, ¿no? Claro, porque no. al final estamos aumentando en el tiempo varios estudios extras, pero no enfocando en lo que es un detalle muy importante. Entonces, regresamos a la primera parte, ¿no?
El libro comienza diciendo, en aquellos tiempos, Dios habló con nuestros padres por medio de los ángeles, pero ahora ha llegado que Él habla con Jesús. Y por medio de Jesús nos explica su plan divino. Cuando llegamos a la parte donde dice que el Señor se hizo a nosotros tal Jesús un poco menor que los ángeles, es un punto muy clave porque en el siguiente capítulo va a explicar por qué los ángeles no tienen perdón, mientras que nosotros sí. Si somos menor que los ángeles, si Jesús fue menor que los ángeles, ¿cómo es que aún tenemos perdón si ellos son mejores? Hay que pensar en eso. Porque cuando tú vas a la pregunta, ¿por qué Dios hizo todo eso? ¿Por qué tuvo que entregar a Jesús? Ya vas hablando de la primera conversación grabado. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo hablando de su plan divino para la humanidad antes que la humanidad fuera creada. Entonces, antes que tú seas pecador, antes que tus papás se van a la discoteca fulano, con mulana, haciendo todas las travesuras, había un plan cumplido ya. Esa es parte del capítulo 4 que es muy hermosa. Ya fue creado todo su plan y terminó su plan. Y por lo tanto Dios descansó porque ya era perfecto. O sea, cuando ya llegamos a ponernos en el lugar donde estamos y reconocer que su plan era tan hermosa que ni que Él quiso compartirlo con sus ángeles y ellos quedaron celosos de reconocer que los humanos fueron los primeros de saber antes de ellos. Estamos ya hablando de un amor más allá. Nos amó tanto que parte de su plan era dar la vida de su Hijo para nosotros. Y en el lugar de Jesús, bajar a Jesús al nivel de hombre pecador. Y Él, no haciendo vergüenza de ser nombrado hombre, nos llaman hermanos. Y por lo tanto, tu vida pecaminoso, tu vida con errores, tu vida así medio perfecto en los ojos de fulano y los demás, aún eres un hermano de Dios. Entonces, regresamos al final. ¿Cuál es nuestro trabajo? Aceptar que sin Él no podemos hacer nada. No somos nada. Si no fuera por su plan y su amor, no estaremos en esta situación. Justicia está en la basura porque nadie es justo sin Él. Nadie. Toda la sangre de los animales y todos los sacrificios y toda la plata que tú puedes entregar no significa nada sin la sangre de Cristo. Y por lo tanto, amor en mis ojos, y también lo que dice en Hechos, y también lo que dice en Hebreos, solo va a quedar tres cosas cuando termine todo. Que no vea justicia. Entonces, nosotros tenemos en algún momento llegar a escuchar todo el texto, dejar a un lado lo que hemos escuchado, lo que pensamos, lo que es una doctrina, porque peleamos con otra doctrina, y simplemente leer el texto. Este hecho de Elohim, que fue un cruce muy profundo para los mormones, para los de MMM. Con esta palabra, ellos ya anularon todo lo que es la vida de Jesús. Solo porque alguien dijo, Elohim es mensajeros, ángeles, no es nada, no es nada de grandeza. Y por lo tanto, podemos reemplazar ese Señor con ese profeta. Cuando en realidad, cada texto, cada palabra, cada momento tiene su significado y en el gran plan de Dios, todo es para el bien de nosotros. Entonces, por favor, hermanos, no discuten. Al final, los estudios es para mejorar nuestro entendimiento de la Biblia. No ser correcto, no ser perfecto, no tener razón. Porque al final, pasa hoy día, mañana, de repente mañana estoy estudiando y me encuentro en el error con un estudio que hizo antes
y tengo que ser humilde para cambiar mi punto de vista, Mm. que he hecho muchas veces. Así que, con tranquilidad, chicos. No se reí, no se reí. No, yo no me he rayado, simplemente he expuesto mi punto de vista, ¿no? Claro, pero estás de acuerdo con Calixto. Calixto no ha dicho nada que no esté de acuerdo contigo. No, a lo que voy es lo que dice Jonathan, ¿no? Sí, Jonathan Leer, a Alonso. veces leer algo, ¿no? Y leerlo, sacarle, como dice, con un texto fuera de su contexto se sirve para cualquier pretexto, ¿no? Sí, Y pero por verdaderamente ejemplo, es así, pues. Verdaderamente es así. en Hebreos, o sea, leyendo Hebreos es verdaderamente es reconocer a Jesús, ¿no? Quién es y es nuestro Salvador y por qué vino y todo lo demás. O sea, es verdaderamente, es confirmar la existencia de Jesús, de Jesucristo. No es, por ejemplo, que a veces con razonamientos, digamos que he leído, ¿no? Que algunos predicadores tienen, es como, digamos, muy racionales, entonces ya se alejan del verdadero objetivo que es Jesús, ¿no? Es que uno no puede razonar, no puede ponerse en la cabeza de Dios. No, pues, por Mm, eso te mm. digo, ¿no? Pero hay predicadores o estudiosos de la Biblia que que lo van comparando con, digamos, si lo ponen, entra la razón, la razón crítica, los críticos, ¿no? Entonces, entonces ya no sería verdaderamente, lo alejan verdaderamente de la verdadera misión que tuvo Jesús y que es Dios, pues, ¿no? Que se hizo hombre. Ujú. Bueno. Eso es lo que entiendo. Yo a veces cuando leo o escucho, veo esas cosas que entonces ya no tendría sentido de nuestra fe, nuestra creencia. Ujú. Bueno, Ujú. sí, pues ¿no? Sacar la muerte de Cristo, no solamente la muerte, la resurrección, eh, Ajá, quiebra por completo la doctrina cristiana, ¿no? Eso lo vimos en Corintios también, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, ¿no? Hay gente que negaba la resurrección, la vida después de la muerte. Entonces, el quebrar esa creencia desmorona la fe cristiana. ajá, Entonces Pablo se enfocó en los últimos capítulos de Corintios en Corintios. especificar de que sí va a haber una resurrección y que Cristo fue el primogénito de la resurrección, porque todos al final haremos lo mismo, ¿no? Bueno, hermanos. Bueno, eh, ya no te quitamos más tiempo. no, Gracias, pero Jonathan, por tu intervención. siempre es bueno tener en cuenta y regresar la idea principal del texto que bien dijo Jonathan. No despejemos la vista al público, al que iba objetivo y la idea principal del todo el libro. La idea principal de todo el libro de Hebreos está en los primeros 5 versículos. Ahí está. Así que no perdamos de vista eso. ¿A quién se fue? Juanito, creo. Juanito se salió. Se le cagaron los megas, se le cagaron los megas. Bueno, me retiro, yo también. Que tengan buenas Bueno, noches con bueno, todos. hermanos, Hasta que tengan buena noche luego. y Dios mediante nos vemos el domingo. Chao. Vamos a orar. Chao, Hermanos, te va cuídense. Calixto. Chao. Hola, bebé. Ya nos vemos. ¿Qué haces despierta hasta ahora, niña? Chao. Chao, chao. Cuídense, nos vemos. Chao, Bendiciones chao, para cuídense. todos.